Quinta parte de Encontrarme. Capítulo 41. El punto de quiebre. La mañana había comenzado tranquila. Una luz suave entraba por el ventanal, bañando el departamento en un resplandor cálido. Sarocha estaba sentada en la mesa del comedor, con el cabello recogido en un moño desordenado y el ceño fruncido mientras dibujaba sobre un gran pliego de papel. Lápices, reglas y borradores se esparcían como un pequeño caos alrededor de ella. Cada tanto se detenía, miraba sus propios trazos y volvía a empezar. Rebeca, por su parte, había decidido dedicar el día a poner en orden el departamento. Sacó la ropa limpia, ordenó los libros, pasó un paño sobre los estantes. Era su manera de liberar la mente. Cada vez que pasaba cerca de Sarocha, le dejaba un beso rápido en el hombro, un gesto casi automático que las mantenía conectadas. ¿Quieres café?, preguntó en un momento, apoyándose en el marco de la puerta. Sí, por favor, respondió Sarocha sin levantar la vista del papel, pero con una sonrisa que la delataba. Por unos instantes el departamento fue un lugar de trabajo y calma. Rebeca sirvió el café, lo dejó junto a ella y volvió a la cocina para preparar algo de almuerzo. El sonido de los cuchillos, el aroma del sofrito, el calor que se elevaba de la olla. Todo componía una escena doméstica que la reconfortaba. Pero la paz no duró demasiado. Non apareció en la sala con el mismo aire confiado de siempre. Se había puesto una camiseta limpia y el pelo aún le caía ligeramente húmedo sobre la frente, como si acabara de ducharse. «Rebeca, ¿te parece si salimos esta tarde?», preguntó con una sonrisa que buscaba complicidad. «Podrías enseñarme el centro, los cafés que te gustan, tal vez alguno de esos mercados de los que hablas en tus correos». Sarocha levantó la mirada de los papeles, frunciendo el ceño. «Tiene clases en la tarde» e intervino sin molestarse en disimular el tono cortante. Non giró hacia ella, pero no le dio demasiada importancia. «Bueno, entonces antes», insistió, ignorando la tensión en la voz de Sarocha. «No quiero molestarte, pero sería bueno pasar tiempo juntos». Rebeca lo miró con paciencia, pero su gesto era serio, el de alguien que ya había agotado su cuota de tolerancia. No es buena idea. He estado ocupada y no quiero cambiar mis planes de hoy». El silencio se alargó un segundo de más, hasta que él murmuró, lo bastante alto para que ambas lo escucharan. «Parece que ya no hay tiempo para los amigos de antes». El comentario cayó como una piedra en el aire. Sarocha se levantó de golpe, el corazón acelerado. La silla chirrió contra el suelo. «Amigos», replicó mirándolo directamente, su voz afilada como una hoja. Rebeca la miró de reojo, intentando contenerla con la mirada. «Si de verdad fueras amigo, respetarías nuestro espacio». Non frunció el ceño como si no entendiera por qué se lo tomaba tan en serio. «Solo dije que». «No digas nada», lo interrumpió Sarocha, respirando hondo para no alzar más la voz. «No tienes derecho a hacer comentarios de ese tipo». El ambiente se volvió espeso, casi irrespirable. Rebeca sintió que el límite finalmente se había cruzado. Non dijo, esta vez con un tono tan firme que hizo que ambos se volvieran hacia ella. «Creo que es mejor que busques un lugar donde quedarte». Él parpadeó incrédulo. «¿Me estás echando?» «Te estoy pidiendo que nos respetes», respondió Rebeca sin vacilar. «Y ahora mismo necesitamos privacidad». Non dio un paso atrás, como si las palabras lo hubieran empujado físicamente. «Tu papá me dijo que podía venir, que me recibiría sin problema». «Mi papá no vive aquí», replicó ella, la voz convertida en un látigo. «Esta es mi casa». Sarocha se quedó quieta, pero sus dedos se cerraban y abrían sobre la mesa como si estuviera conteniendo un impulso. «Te voy a conseguir una habitación en un hotel», continuó Rebeca, esta vez con calma gélida. «Esta misma noche». Non se quedó sin palabras por un segundo, luego apretó la mandíbula. «No hacía falta llegar a esto», dijo, evitando mirarlas directamente. «Sí hacía falta», intervino Sarocha. Su tono bajó pero cargado de veneno. «No vuelvas a hablarle como lo hiciste hoy». El silencio fue tan incómodo que incluso el ruido de la calle parecía lejano. Non finalmente asintió, giró sobre sus talones y se retiró a su habitación para recoger sus cosas. Horas después, el ambiente seguía cargado, pero había cambiado de color.
Rebeca condujo en silencio hasta el hotel donde había reservado una habitación y acompañó a Non hasta el mostrador de recepción. Él aceptó las llaves a regañadientes sin mirarla demasiado. «No era lo que esperaba de ti», dijo con un dejo de resentimiento. «Yo tampoco esperaba que te forzaras tanto en complicar las cosas», respondió ella, y dio media vuelta. No hubo más palabras. Cuando regresaron al departamento, el aire se sintió diferente, como si una presión invisible se hubiera disipado. Sarocha se dejó caer en el sofá, exhalando un suspiro largo, casi un gemido de alivio. «Gracias», dijo en voz baja, girando el rostro hacia Rebeca. Rebeca se sentó a su lado, dejándose caer también, agotada pero más tranquila. «No podía seguir así», confesó. «No me gustó cómo te habló». Sarocha le apretó la mano, un gesto pequeño pero lleno de ternura. «No me gustó cómo te miraba», admitió bajando la voz. «No me gustaba cómo sentía que tenía derecho a ti». Rebeca la miró un segundo antes de inclinarse y besarle la frente. «Ya no está aquí. Esta es nuestra casa otra vez». El silencio que siguió fue distinto al de la mañana. Cálido, íntimo. Por primera vez en varios días, el departamento volvió a sentirse como un refugio. Y las dos supieron, sin decirlo, que esa noche podrían recuperar el tiempo que les habían robado. Capítulo 42. Fuego reencontrado. El departamento estaba en silencio, pero no era un silencio cualquiera. Se sentía distinto, cálido, casi tangible, como si el aire mismo celebrara que habían recuperado su espacio. La ausencia de Non había dejado un vacío que, paradójicamente, les devolvía la libertad de moverse, de respirar sin tensión, de mirarse sin testigos. Todo en la casa parecía respirar junto a ellas. El suave zumbido del refrigerador, el parpadeo de las luces cálidas, el olor a pastas recién cocinadas que aún flotaba en el aire. Rebeca salió de la ducha con el cabello húmedo, todavía goteando, envuelta en una camiseta larga que se adhería a su cuerpo, marcando cada curva con delicada naturalidad. Su piel olía a agua tibia y jabón, y el aroma la hacía irresistible a los sentidos de Sarocha. La encontró en el sofá, con las piernas recogidas, mirando hacia la ventana. No parecía enojada, pero había algo en la manera en que apretaba la mandíbula, y fruncía ligeramente el ceño que delataba que la tensión de los días anteriores aún no había desaparecido. «Ven aquí», murmuró Sarocha sin girarse del todo, su voz baja pero cargada de intensidad. Rebeca se acercó despacio como si temiera romper la magia del momento. Apenas se sentó a su lado. Sarocha la tomó de la muñeca y la atrajo hasta quedar frente a ella. Sus miradas se cruzaron, y por un instante el mundo se redujo a ese intercambio silencioso de emociones contenidas. «¿Estás bien?», preguntó Rebeca con suavidad, buscando leer cada gesto de Sarocha. Sarocha no respondió de inmediato. En cambio, llevó la mano de Rebeca a su propia mejilla y la sostuvo allí, cerrando los ojos un segundo, como si necesitara comprobar que aquello era real, que la otra estaba allí, entera a su lado. «No quiero volver a sentir que alguien tiene derecho a venir aquí y robarme este espacio, robarte a ti», susurró en voz baja, casi temblorosa. La sinceridad y la vulnerabilidad en su tono estremecieron a Rebeca. Sin pensarlo, se inclinó y la besó. Fue un beso suave al principio, exploratorio, lleno de cuidado y deseo reprimido, pero pronto se tornó más profundo, más urgente, cargado de todo lo que habían contenido durante días, de todas las emociones reprimidas, de la frustración, los celos y la necesidad de reafirmarse mutuamente. Sarocha se incorporó con delicadeza y la tomó por la cintura, girándola hasta dejarla recostada sobre el sofá. La camiseta de Rebeca se deslizó ligeramente hacia arriba, revelando un poco más de piel, y las manos de Sarocha la recorrieron con urgencia, mitad deseo, mitad alivio. Cada roce enviaba ondas de calor por todo su cuerpo. «Te extrañé», susurró Sarocha contra su cuello, dejando un rastro de besos que erizaban la piel y aceleraban la respiración de Rebeca. «Estuvimos juntas todo este tiempo», replicó Rebeca riendo entre suspiros, intentando calmarse mientras sentía cómo su corazón latía con fuerza. «Pero no así», respondió Sarocha, mirándola a los ojos antes de volver a besarla, esta vez con hambre y necesidad, dejando atrás cualquier contención.
El mundo se redujo a la textura de sus pieles, a la respiración agitada de ambas, al sonido de la tela deslizándose suavemente sobre la piel, al roce de labios y dedos entrelazados. Rebeca se dejó llevar, dejando que cada caricia borrara la tensión acumulada de la semana, que cada suspiro reafirmara que estaban juntas, que ninguna interferencia podía separarlas. Sarocha movía las manos con precisión y ternura, acariciando cada curva, cada brazo, cada espalda, mientras sus labios encontraban cada centímetro de piel descubierto, marcando un territorio propio, compartido, seguro. Rebeca respondía con la misma intensidad, entrelazando sus dedos en el cabello de Sarocha, recorriendo su cuello, hundiendo su rostro en el hombro y dejando que la sensación de querer y ser querida la envolviera por completo. No había prisa, pero tampoco contención. Cada roce, cada caricia, cada suspiro era un recordatorio de lo que habían superado. Los celos, la incomodidad, la intrusión. Se buscaban con necesidad feroz, como si quisieran grabar en el cuerpo de la otra la certeza de que nada externo podría romper lo que compartían. El sofá se convirtió en su refugio, en su territorio recuperado, y cuando finalmente se quedaron abrazadas, sudorosas y con las mejillas encendidas, la calma que siguió fue aún más intensa y placentera. Rebeca deslizó las manos por la espalda de Sarocha, sintiendo cómo su respiración se igualaba a la de ella. «Esta es nuestra casa», repitió Rebeca, acariciando la espalda de Sarocha, con voz suave pero firme, llena de significado. Sarocha sonrió contra su piel, dejando un beso lento en su hombro, un gesto tierno que contrastaba con la pasión reciente. Y que nadie se atreva a olvidarlo, su voz era un susurro lleno de promesa y certeza. La risa de ambas llenó el departamento, ligera, íntima, liberadora. Era un sonido que hablaba de reconciliación, de fortaleza, de un vínculo que había sobrevivido a los días de tensión. Esa noche, más que nunca, supieron que habían salido fortalecidas, más unidas y conscientes de que juntas podían resistir cualquier desafío externo. El cansancio llegó mezclado con la satisfacción. Rebeca se recostó junto a Sarocha, abrazándola con fuerza, sintiendo el calor del cuerpo de la otra como una declaración silenciosa. Estaban de vuelta, completas, invencibles en su amor. La noche se convirtió en un refugio seguro, lleno de caricias y susurros, sellando para siempre la certeza de que lo que habían superado no solo no las había debilitado, sino que las había acercado aún más. Capítulo 43. Entre risas y planes. El sol comenzaba a descender, tiñendo de naranja y rosa las paredes del departamento, mientras Rebeca y Sarocha compartían los últimos preparativos para salir. La energía que les había dado el reencuentro de la noche anterior aún vibraba en sus cuerpos. Miradas cómplices, sonrisas suaves, manos que se rozaban sin necesidad de palabras. El aire estaba cargado de una calidez que parecía envolverlas en su propia burbuja, un espacio donde nada ni nadie podía interponerse. «Creo que no me había reído tanto en días», susurró Rebeca mientras ajustaba su bolso al hombro, notando cómo Sarocha la observaba con esa mezcla de orgullo y ternura que siempre la dejaba sin palabras. Sarocha sonrió levemente, todavía con las mejillas encendidas. «Yo tampoco, y eso que fuiste tú quien calmó la situación con Non», dijo, con un tono que revelaba alivio y una satisfacción silenciosa por la manera en que habían manejado las tensiones. «Me alegra que estemos de nuevo solas». Ambas compartieron un beso rápido antes de salir, un roce de labios que sellaba complicidad y tranquilidad. Durante el trayecto hasta la casa de la abuela, fueron despacio, disfrutando de la brisa fresca que entraba por la ventana del auto. Hablaron de los avances en el proyecto de Sarocha, de las clases de Rebeca con los niños y de los pequeños planes que habían empezado a trazar para los próximos días. Cada palabra, cada gesto, reforzaba lo que la última semana había consolidado. Eran un equipo sólido, fuerte frente a cualquier conflicto, y disfrutaban de esa sensación de unidad con cada sonrisa compartida. Al llegar, la abuela las recibió con los brazos abiertos y una sonrisa cómplice. El aroma a pasteles recién horneados y té endulzado llenaba la casa, un recordatorio cálido de los pequeños refugios que la familia podía ofrecer. Nam estaba allí, jugueteando con los platos en la cocina
y lanzando miradas traviesas hacia las dos. «Ah, miren quiénes vienen», exclamó Nam con un brillo pícaro en los ojos. Las recién reconciliadas. Sarocha no pudo evitar sonreír tímidamente, mientras Rebeca soltaba una risa clara y relajada, sintiendo cómo la tensión de la última semana se diluía por completo. Nam no perdió tiempo. «Ah, Sarocha, todavía me acuerdo de tus celos con Non. No sabes lo divertida que te veías», dijo entre carcajadas. Sarocha se puso roja hasta la raíz del cabello, y Rebeca la miró, divertida, acariciándole la espalda con delicadeza. «Ya basta, Nam», susurró Sarocha, aunque una sonrisa se escapó, revelando que la diversión también estaba de su lado. La abuela aplaudió suavemente, burlándose con cariño. «Ay, niña, celosa y enamorada. Qué bonito es verte así». Su voz era dulce, pero traviesa, y la mirada de Sarocha delataba una mezcla de vergüenza y afecto. La cena transcurrió entre risas, comentarios sobre la vida, planes para el proyecto de Sarocha y las clases de Rebeca. Cada bocado, cada gesto, cada mirada compartida era un recordatorio silencioso de la familia que estaban construyendo juntas. Sólida, acogedora y llena de calor. Entre bromas sobre los celos, miradas cómplices y caricias discretas bajo la mesa, ambas reforzaban la complicidad que había surgido de las últimas semanas de conflictos y reconciliaciones. Después de la cena se sentaron en el porche trasero, con el cielo estrellado como telón de fondo. Sarocha se recostó junto a Rebeca, su cabeza apoyada sobre el hombro de ella. La brisa le rozaba el rostro, y el sonido lejano de los coches parecía marcar un ritmo tranquilo, casi como un latido compartido. «Me gusta estar aquí», dijo Sarocha, sus dedos jugando con los de Rebeca. «Y contigo todo es aún mejor». Rebeca sonrió y la abrazó más fuerte. «Lo sé, lo siento igual. Estar con la abuela es como estar en familia». Sus labios rozaron la coronilla de Sarocha en un gesto lleno de ternura y deseo. Cuando regresaron al departamento, la noche estaba tranquila y tibia. Se acostaron abrazadas, dejando que el calor de sus cuerpos y la respiración compartida las reconfortara. Sarocha, apoyando la cabeza en el pecho de Rebeca, rompió el silencio con suavidad. «Oye, ¿te gustaría vivir cerca de la playa?» Rebeca levantó la vista, sorprendida pero con una sonrisa inmediata. «Sí, me encantaría», se acomodó abrazándola con más fuerza. «Sé que tenemos cosas en la ciudad. Mis clases con los niños, tu proyecto, pero un lugar cerca del mar sería maravilloso». Sarocha la abrazó con fuerza, dejando que su cabeza descansara sobre la de Rebeca, sintiendo cómo sus cuerpos se acoplaban perfectamente. Su respiración se volvió lenta y constante, como si el tiempo se hubiera detenido para ellas. Por primera vez en días sintió que todo estaba en su lugar, que no había interrupciones que perturbaran su vida ni dudas que empañaran su amor. Mientras Rebeca comenzaba a quedarse dormida, Sarocha pensó en la sorpresa que le estaba preparando. Un paso más hacia consolidar la vida que ambas estaban construyendo, juntas, fuertes y felices. La certeza de que Rebeca estaría emocionada la hizo sonreír en silencio antes de cerrar los ojos y dejarse llevar por un sueño profundo y sereno. Esa noche la tranquilidad no era solo ausencia de problemas, sino la promesa de futuro compartido. Un futuro donde su amor y su hogar serían su refugio inquebrantable frente a cualquier desafío. Las manos entrelazadas, los cuerpos pegados, la complicidad en cada gesto. Todo hablaba de un amor sólido que había aprendido a resistir cualquier tormenta, fortaleciendo no solo su relación, sino la confianza mutua que la sostenía. Capítulo 44. Nuevos horizontes. La mañana se despertó lenta y cálida. Los rayos del sol se filtraban por la ventana, dibujando patrones dorados sobre las sábanas y acariciando la piel de ambas. Rebeca se acercó despacio a Sarocha, deslizando los dedos por su brazo antes de depositar un beso suave en la mejilla. «Buenos días», susurró como si temiera romper la calma que la rodeaba. «Buenos días», respondió Sarocha, entrecerrando los ojos y dejando escapar un pequeño suspiro de placer al sentir los labios de Rebeca sobre su piel. «¿Dormiste bien?» «Muy bien», admitió Rebeca, enredando sus dedos en los de Sarocha y acariciando suavemente su espalda.
Tenemos que aprovechar que la casa está tranquila. No hicieron nada más que disfrutar del tiempo juntas. Se sirvieron café recién hecho y lo bebieron despacio, jugando a rozarse los dedos mientras sostenían la taza. Entre risas y pequeños comentarios, Sarocha inclinaba la cabeza para rozar la nariz contra la de Rebeca, provocando suaves carcajadas y suspiros compartidos. El desayuno se extendió hasta convertirse en un ritual de complicidad. Rebeca acariciando el cabello húmedo de Sarocha, Sarocha dibujando círculos en su espalda, y ambas dejando que el tiempo se diluyera entre sus gestos de cariño. Cada toque, cada mirada, reforzaba la intimidad recuperada tras los días de tensión y conflictos. El reloj avanzó lentamente, y al mediodía llegó el momento de separarse. Rebeca se levantó para su clase con los niños, mientras Sarocha se preparaba para ir a la casa de su abuela. Antes de salir, se abrazaron largo y fuerte, respirando la calma y el calor que emanaba del otro. «Nos vemos en la tarde», dijo Rebeca, con un brillo travieso en los ojos. «Prometo que llegaré a la hora para darte tu dosis de besos». «Y yo prometo no perderme ninguno», respondió Sarocha sonriendo. En la casa de la abuela, la luz del atardecer iluminaba los planos extendidos sobre la mesa. Sarocha y su abuela revisaban cada detalle de lo que sería el proyecto de café y escuela de artes. Llamadas tras llamadas, correos electrónicos y mensajes mantenían el hilo de la organización firme y eficiente. Finalmente lograron contactar al dueño de una propiedad que parecía perfecta. Un espacio amplio, luminoso, con vistas y el ambiente que buscaban para unir café, arte y comunidad. «Si todo va bien, esto será más que un café», dijo la abuela, con los ojos brillantes y la sonrisa orgullosa. «Será un lugar donde la gente venga a inspirarse, a aprender y a disfrutar del arte y el baile». «Lo sé», respondió Sarocha, con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. «Tenemos que verlo en persona antes de cerrar cualquier trato». Las reservas se hicieron de inmediato, y pronto viajarían a Koh Samui, un lugar que ofrecía el escenario ideal para concretar su proyecto. La emoción crecía en ambas mientras Sarocha imaginaba el espacio lleno de luz, risas y aroma a café, un lugar donde su creatividad y la pasión de Rebeca podrían encontrarse y florecer. Al regresar al departamento por la tarde, Sarocha encontró a Rebeca revisando notas de la clase. Tomándola de la mano, la miró con mezcla de emoción y complicidad. «Tengo que decirte algo», comenzó Sarocha con voz serena. «Viajaré al sur con mi abuela unos días. Estaremos fuera aproximadamente 5 días». Rebeca arqueó una ceja, sorprendida. «¿5 días? ¿Solo tú y tu abuela?», preguntó, intentando descubrir más. «¿A dónde exactamente?». Sarocha sonrió, conteniendo el entusiasmo que le hacía latir el corazón más rápido. «No puedo decirte mucho todavía», respondió con un guiño. «Quiero que sea una sorpresa cuando todo esté listo». Rebeca frunció el ceño un poco molesta, pero incapaz de resistirse a la sonrisa traviesa que Sarocha le dedicaba. «Bueno, está bien», dijo al fin, cruzando los brazos y fingiendo severidad, aunque sus ojos brillaban de complicidad. «Pero vas a tener que contarme todo cuando regreses y llamarme por lo menos 10 veces al día». Sarocha la abrazó con fuerza, apoyando la frente contra la de Rebeca, y cerró los ojos por un instante, disfrutando del calor y la seguridad del abrazo. «Lo haré», susurró. «Y te prometo que te encantará». Esa noche, mientras se acostaban abrazadas, la ciudad se silenció a su alrededor. La sensación de que algo grande estaba por comenzar llenaba el aire. Rebeca cerró los ojos, sintiendo la seguridad y el calor del cuerpo de Sarocha junto al suyo. Sarocha, a su vez, se durmió con una sonrisa tranquila, sabiendo que cada detalle del viaje, cada decisión tomada, era un paso hacia la vida que ambas estaban construyendo. La certeza de que Rebeca apreciaría la sorpresa hacía que su sueño fuera aún más dulce. Por primera vez en mucho tiempo todo parecía encajar. Amor, planes, complicidad y un futuro que comenzaba a dibujarse lleno de posibilidades, esperanza y felicidad compartida. Capítulo 45. Distancias y deseos. La mañana despertó tranquila en el departamento de Rebeca y Sarocha. La luz del sol se filtraba entre las cortinas, dibujando líneas doradas sobre las paredes y sobre las sábanas donde aún descansaban ambas. La brisa suave del verano acariciaba los cristales de la ventana.
moviendo apenas las cortinas y llenando el aire de un calor acogedor. Rebeca abrazaba suavemente a Sarocha, sintiendo el calor de su cuerpo, el aroma dulce de su cabello y la suavidad de su piel contra la propia. Cada detalle de ella parecía grabarse en su memoria, como si quisiera almacenar la presencia de Sarocha para los días que vendrían. «No quiero que te vayas», susurró Rebeca con un nudo en la garganta, acariciando la espalda de Sarocha y enredando sus dedos con delicadeza. 5 días es mucho tiempo. Sarocha le pasó los dedos por la mejilla, sonriendo con ternura. «Lo sé. Yo también te extrañaré», respondió, dejando que su frente descansara contra la de Rebeca. «Pero son días necesarios. Prometo que cuando regrese no te soltaré nunca más». Rebeca suspiró, cerrando los ojos, dejando que el calor y la cercanía de Sarocha la envolvieran. «Te amo», dijo finalmente, con voz cargada de emoción. «Y te voy a extrañar cada minuto». «Yo también te amo», replicó Sarocha, besándole suavemente los labios antes de separarse. «Este viaje es importante». El silencio posterior se llenó de pequeñas caricias. Un roce de manos, la presión de sus dedos entrelazados, un suspiro compartido que parecía prolongar el momento. Ninguna de las dos quería moverse, consciente de que cada segundo era un tesoro que pronto se vería interrumpido por la distancia. Después de un último abrazo largo y profundo, Sarocha se levantó para terminar de preparar su maleta. Rebeca la acompañó hasta la puerta del taxi que las llevaría al aeropuerto, sosteniéndola del brazo y respirando profundamente, tratando de grabar en su memoria cada detalle de su rostro, la curva de su sonrisa, la forma en que la luz iluminaba sus ojos antes de la inevitable separación. Horas después, Sarocha y su abuela aterrizaron en Koh Samui. La brisa cálida y húmeda las recibió mientras caminaban hacia la propiedad. Los sonidos del mar y los aromas de la vegetación tropical llenaban el aire, y Sarocha sintió un cosquilleo de emoción mezclado con un poco de ansiedad. Todo debía salir perfecto para Rebeca. El lugar era aún más hermoso de lo que habían imaginado. Una construcción amplia con ventanales enormes, terrazas que daban al mar y un patio interior lleno de luz y posibilidades. Cada detalle parecía susurrarles que aquel sitio estaba destinado a convertirse en algo único. «Esto es perfecto», susurró Sarocha, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «La gente podrá venir a disfrutar del café, del arte, de las clases. Será un espacio vivo». Su abuela sonrió, evaluando cada detalle con ojo crítico y entusiasta. «Podemos reorganizar algunos espacios, instalar un pequeño taller para los niños, y aquí habrá una zona de café con mesas al aire libre. Todo lo que soñamos está aquí». Hicieron varias llamadas y enviaron fotos a contactos importantes, organizando reuniones con proveedores y proveedores de mobiliario, discutiendo presupuestos y posibles modificaciones. Recorrieron cada rincón de la propiedad, midiendo, tomando notas y dibujando mentalmente cada área. La sala de exposiciones, la biblioteca de arte, el espacio para talleres y clases. Cada paso concretaba el proyecto que Sarocha y su abuela habían imaginado, y la emoción se mezclaba con la ansiedad de que Rebeca no estuviera allí para verlo. Sin embargo, la idea de sorprenderla llenaba su corazón de alegría y motivación. Cada decisión era un secreto que pronto se transformaría en regalo, y eso lo hacía aún más excitante. Mientras tanto, en su departamento, Rebeca había regresado sola. La quietud del lugar parecía más intensa sin Sarocha. Cada sonido del exterior, el motor de un auto, el murmullo de la ciudad resaltaba la ausencia de su pareja. Se sentó en el sofá, envolviéndose en una manta y tomando el teléfono con manos temblorosas. La necesidad de escuchar su voz era demasiado fuerte. Su corazón se sentía vacío sin la cercanía física de Sarocha. «Hola», dijo Sarocha, al otro lado de la línea, con un hilo de voz cálido y tranquilo. «Te extraño», respondió Rebeca de inmediato, apoyando la cabeza contra el respaldo y dejando que los recuerdos del día anterior y de las caricias compartidas la llenaran. «Y te amo». Sarocha suspiró al escucharla. «Yo también, demasiado», contestó con la voz más baja y cargada de deseo. El silencio que siguió estuvo lleno de tensión, y cada segundo de espera parecía aumentar la intensidad del deseo. Rebeca comenzó a susurrarle lo que quería hacerle,
describiendo con detalle sus manos sobre ella, sus labios, la forma en que quería sentirla. Sarocha respondió de la misma manera, describiendo cómo imaginaba el cuerpo de Rebeca, cómo deseaba sentirla, tocarla, explorar cada rincón. Las palabras, entrecortadas por suspiros, construían un puente invisible entre sus cuerpos separados. La conversación, cargada de deseo y ternura, se transformó en un intercambio íntimo de sensaciones y fantasías. Cada palabra, cada suspiro, acercaba a ambas más allá de la distancia física. Rebeca se dejó llevar por la voz de Sarocha, imaginando el roce de sus labios, la presión de sus manos y la calidez de su cuerpo contra el propio. Cada descripción de Sarocha era un fuego que recorría su piel y le aceleraba el pulso. El deseo se intensificó y ambas comenzaron a sincronizar sus respiraciones con los murmullos de la otra, llevando la tensión a un clímax compartido. La distancia parecía desaparecer con cada palabra, y Rebeca respiró con dificultad, el cuerpo temblando, mientras un hilo de satisfacción y ternura llenaba su pecho. Sus dedos temblaban mientras se imaginaba a Sarocha a su lado, recorriéndola, haciéndola estremecer. «Te amo», susurró nuevamente Rebeca, con voz suave y temblorosa, apenas audible. «Yo también», respondió Sarocha, y por un instante la distancia desapareció. Rebeca colgó lentamente, el corazón todavía latiendo acelerado, sintiendo que, a pesar de los días separadas, su vínculo era más fuerte que nunca, reforzado por la pasión, el deseo y la certeza de que nada ni nadie podría interponerse entre ellas. La sensación de vacío se transformó en una mezcla de anhelo y esperanza. La noche llegó y Rebeca se acomodó en el sofá con la manta alrededor, pensando en cómo el amor podía sentirse tan intenso incluso a kilómetros de distancia. Cerró los ojos, respirando profundamente y dejando que el recuerdo de cada roce, de cada mirada y cada caricia la mantuvieran cerca de Sarocha, aunque fuera solo en su mente y en su corazón. Capítulo 46. Avances y secretos. El sol de Koh Samui caía con fuerza sobre la propiedad, reflejando en los ventanales cada línea, cada esquina, llenando los espacios abiertos de una luz cálida y viva. Sarocha caminaba lentamente por los pasillos, tomando medidas mentales de dónde colocarían cada área del café y la escuela de artes y baile. Sentía la brisa húmeda rozando su rostro y escuchaba el murmullo lejano del mar mezclándose con los sonidos de la ciudad cercana. Un contraste perfecto que prometía inspirar a los futuros visitantes del lugar. Su abuela la seguía con planos y notas en la mano, observando cada detalle con ojos críticos y entusiastas. Señalaba posibles cambios, ubicaciones para mobiliario, zonas de taller y espacios abiertos que podrían aprovecharse para clases al aire libre o exposiciones artísticas. Si colocamos aquí el taller para los niños, aprovecharemos la luz natural de la mañana, comentó con un brillo travieso en los ojos. Y aquí la zona de café con terraza, para que los clientes puedan disfrutar de la brisa mientras pintan o leen. Sarocha asintió sintiendo un cosquilleo de emoción recorrer su estómago. Cada decisión, cada trazo en los planos, cada medición concreta la acercaba al momento en que Rebeca vería todo terminado. Guardar el proyecto en secreto había sido un desafío, pero la idea de sorprender a su pareja la llenaba de una alegría silenciosa, intensa y vibrante. «Mañana tenemos que reunirnos con la empresa constructora», dijo Sarocha, con voz firme pero emocionada. «Quiero que vean el lugar, analicen la estructura y nos den un presupuesto para los ajustes y reformas». «Perfecto», respondió su abuela con los ojos brillantes. «Si todo sale como planeamos, esto será más que un café. Será un refugio para artistas, soñadores y familias. Un espacio para crear, compartir y disfrutar». Mientras tanto, en la ciudad, Rebeca mantenía su rutina con los niños. Sus clases eran enérgicas, llenas de risas, juegos, correcciones y pequeños logros diarios. Cada sonrisa, cada gesto de los niños la reconectaba con la alegría de enseñar, pero su mente viajaba constantemente a Sarocha. La extrañaba, sus caricias matutinas, la calidez de sus abrazos, la manera en que la miraba con ternura y complicidad. Durante la tarde, mientras revisaba apuntes y preparaba material para la siguiente clase, su teléfono vibró. Era Non.
Rebeca respiró profundo, sintiendo una mezcla de molestia y tensión recorrer su cuerpo. No contestó. Sabía que volver a escuchar su voz traería recuerdos incómodos, emociones mezcladas y un posible conflicto que no estaba dispuesta a afrontar. Minutos después, otra llamada interrumpió su concentración. Esta vez era su padre. Rebeca frunció el ceño adivinando la causa de su llamada. La situación con Non seguramente lo había alterado. No contestó de inmediato, consciente de que discutir o dar explicaciones no era necesario. Necesitaba proteger su tranquilidad y sobre todo su vínculo con Sarocha. A lo largo de la tarde, mientras los niños corrían, reían y pedían su atención, Rebeca se sumergía en las pequeñas tareas del día. La rutina le ofrecía un respiro, un refugio donde concentrarse en lo que podía controlar, dejando la preocupación por la distancia y las llamadas no contestadas para más tarde. Sin embargo, cada vez que escuchaba el timbre de su teléfono, un escalofrío recorría su espalda, mezclando ansiedad y expectación. Al caer la noche, después de cenar sola, Rebeca no pudo resistir más. Tomó su teléfono y llamó a Sarocha, con la necesidad de escuchar su voz llenando cada fibra de su cuerpo. «Hola», susurró Sarocha, su voz cálida y cercana, casi como si estuviera a su lado. «Hola», respondió Rebeca, tratando de mantener la calma. «Hoy recibí un par de llamadas que no contesté. Non, y luego mi papá». No quería pelear ni dar explicaciones. Sarocha la escuchó atentamente, sin interrumpir, dejando que la voz de Rebeca se desahogara y descargara la tensión acumulada. «Está bien», dijo finalmente con suavidad. «Hiciste bien en no contestar. No quiero que esas cosas arruinen tu día ni nuestro ánimo». Rebeca suspiró, sintiéndose aliviada de poder hablarlo con Sarocha. «Es solo que molesta un poco», admitió. «No quiero que nada ni nadie interfiera con nosotras». «Lo sé», respondió Sarocha, con un matiz de sonrisa que Rebeca podía escuchar en su voz. «Por eso estoy concentrada en esto. Terminar pronto y poder llegar a casa y abrazarte». «¿Ya avanzaron mucho?», preguntó Rebeca, su curiosidad mezclada con ansiedad. Sarocha vaciló y luego dijo con suavidad: «No puedo contarte demasiado todavía, pero todo avanza en la dirección correcta. Te encantará cuando lo veas». Rebeca sintió un escalofrío de emoción y frustración a la vez. El misterio aumentaba su expectativa, pero también su impaciencia. «Bueno, confío en ti», dijo finalmente, con una sonrisa cálida y tranquila. «Solo prométeme que me contarás todo cuando estés lista». «Lo haré», susurró Sarocha. «Y mientras tanto piensa que estoy ahí, trabajando en algo que será nuestro». Ambas colgaron con un suspiro compartido. Rebeca abrazó la manta que tenía sobre sus piernas, imaginando el rostro de Sarocha y el brillo en sus ojos mientras trabajaba. Sarocha, por su parte, dejó los planos sobre la mesa, cerró los ojos y permitió que una sonrisa se dibujara en su rostro. Visualizó la cara de Rebeca al descubrir el proyecto terminado, y la certeza de que valdría la pena la llenó de una tranquilidad y felicidad profunda. La distancia física no disminuía su cercanía emocional. Al contrario, la fortalecía. Cada decisión, cada paso que Sarocha daba en la concreción de la propiedad, era un hilo invisible que las unía, fuerte y firme, manteniendo viva la complicidad, el deseo y la intimidad que compartían, hasta el momento en que finalmente podrían ver el proyecto juntas. Esa noche Rebeca se durmió con una mezcla de deseo, amor y anticipación, sintiendo el calor del vínculo que compartía con Sarocha. Por su parte, Sarocha cerró los ojos con una sonrisa, confiada en que cada día de esfuerzo y secreto aumentaría la intensidad de la alegría cuando ambas se reencontraran y compartieran, por fin, la sorpresa que había planeado con tanto cuidado. Capítulo 47. Construyendo sueños. El sol de la mañana iluminaba la propiedad con fuerza, proyectando sombras largas sobre los pasillos y terrazas abiertas. Sarocha llegó temprano, acompañada de su abuela, con una carpeta llena de planos y anotaciones. La brisa cálida le despeinaba ligeramente el cabello, pero no importaba. Su mente estaba completamente concentrada en cada detalle del proyecto. A lo lejos, un vehículo se detuvo frente a la entrada. La empresa constructora que habían contratado para realizar las reformas
Había llegado para la primera inspección oficial. Sarocha respiró hondo, mezclando emoción y nerviosismo. Cada paso que daba hacia la entrada parecía acercarla también a la cara de Rebeca, imaginando su reacción cuando todo estuviera terminado. «Buenos días», saludó con una sonrisa mientras los ingenieros y arquitectos bajaban del vehículo. «Gracias por venir». El líder del equipo, un hombre de mediana edad con mirada profesional, asintió y comenzó a recorrer el lugar con un cuaderno en la mano. Sarocha y su abuela lo siguieron, explicando la visión del proyecto. La zona del café con terraza, el taller de artes para niños y adultos, los espacios abiertos para clases al aire libre y exposiciones temporales. Y lo más importante es una sala equipada para las clases de ballet. Aquí planeamos instalar las mesas del café, aprovechando la luz natural de la tarde, explicó Sarocha, señalando el ventanal principal. Y en esta zona, el taller con suficiente espacio para que los niños puedan moverse y bailar sin restricciones. El ingeniero tomó notas mientras miraba cada rincón con detenimiento. Preguntaba sobre materiales, estructuras, ventilación y seguridad, y Sarocha respondía con precisión, aunque su mente a veces se deslizaba hacia Rebeca. Imaginaba cómo ella se perdería entre los colores y la energía del lugar, cómo sus ojos brillarían al ver los espacios diseñados para inspirar y conectar a las personas. Podríamos reforzar esta pared y abrir un ventanal más grande para integrar el patio interior, sugirió otro miembro del equipo. Mejorará la iluminación y la sensación de amplitud. Sarocha asintió, anotando mentalmente cada sugerencia. Su abuela sonrió aprobando la idea. Cada ajuste concreto los acercaba un paso más al momento en que todo estaría listo. Cuando Rebeca finalmente vería el lugar, que sabía que sería un sueño para ella. «Esto será increíble», susurró Sarocha, más para sí misma que para nadie más. «Sé que le va a encantar». Mientras caminaban por los distintos espacios, midiendo, tomando fotos y discutiendo detalles de la construcción, Sarocha sentía un cosquilleo constante. La emoción de construir algo que no solo sería funcional, sino también un regalo de amor, un reflejo de la vida que compartía con Rebeca. Cada decisión estaba impregnada de su deseo de sorprenderla, de demostrarle cuánto significaba para ella y cuánto valoraban juntas su tiempo y complicidad. Durante la pausa para el almuerzo, Sarocha se sentó en una de las terrazas y cerró los ojos por un momento. Imaginó a Rebeca entrando al lugar por primera vez. Su sonrisa amplia, la curiosidad brillando en sus ojos, sus manos recorriendo los ventanales, tocando las paredes recién pintadas. La anticipación la hizo sonreír con fuerza y por un instante olvidó la distancia que la separaba. «Todo va muy bien», dijo su abuela, interrumpiendo sus pensamientos. «Mañana comenzaremos con las mediciones exactas y los primeros planos de ejecución. El proyecto empieza a tomar forma». Sarocha asintió, su corazón latiendo con fuerza. Mientras observaba el mar al fondo, pensó en Rebeca nuevamente, imaginando cómo sus risas y comentarios llenarían cada rincón del lugar, cómo su energía y cariño le darían vida a lo que hasta ahora eran solo estructuras y planos. Decidió hacer un recorrido más detallado por el patio y las terrazas, visualizando mentalmente cómo se distribuirían las mesas, los espacios para clases al aire libre y los rincones de lectura. Cada detalle que ajustaba en su mente, cada observación sobre la estructura, la acercaba más al momento de ver a Rebeca descubrir todo. Su emoción se mezclaba con un cosquilleo de nerviosismo y un deseo intenso de que todo saliera perfecto. «Va a ser perfecto», susurró con una sonrisa silenciosa. «Y cuando lo veas sabrá cuánto la amo». El equipo de construcción volvió a reunirse con Sarocha y su abuela para revisar los primeros planos y acordar los próximos pasos. Mediciones exactas, presupuesto preliminar y cronograma de obras. Sarocha participaba activamente, sugiriendo materiales, colores y acabados, mientras su abuela anotaba todo con cuidado y entusiasmo. Cada decisión que tomaban consolidaba el proyecto, haciéndolo cada vez más real y tangible. Al caer la tarde, después de varias horas de inspección y ajustes, Sarocha se permitió un momento de tranquilidad. Se apoyó contra la baranda de la terraza, respirando hondo y dejando que la brisa marina acariciara su rostro. Sabía que cada decisión tomada,
cada detalle cuidado, cada pequeño ajuste era un paso hacia la felicidad de ambas. Mientras el cielo se teñía de naranja y rosa con el atardecer, Sarocha cerró los planos y guardó las anotaciones. La emoción y la anticipación crecían, alimentadas por la certeza de que el esfuerzo valdría la pena, y de que la sorpresa que esperaba a Rebeca sería un reflejo tangible del amor y la complicidad que compartían, fortalecida por cada desafío y cada secreto guardado hasta el momento justo. Antes de retirarse, Sarocha dejó que sus pensamientos vagaran hacia Rebeca una vez más, imaginando su abrazo, la sonrisa llena de curiosidad y la mirada emocionada al descubrir cada rincón del espacio que estaban construyendo juntas. Esa visión la hizo sonreír aún más, segura de que cada esfuerzo valdría la pena y que pronto podrían celebrar juntas el inicio de un sueño compartido. Capítulo 48. Pensamientos y proyectos. La ciudad despertaba con un ritmo constante. El murmullo de los autos, el bullicio de los comercios y los primeros pasos de quienes iniciaban su jornada. Rebeca se movía entre el trajín habitual, guiando a sus alumnos con paciencia y entusiasmo. Sus clases transcurrían con energía, risas y juegos, pero su mente estaba parcialmente ausente, ocupada por pensamientos de Sarocha y la distancia que la separaba. Cada sonido, cada gesto de los niños, evocaba en ella recuerdos de las mañanas compartidas con Sarocha, de las caricias y risas que todavía sentía frescas en la piel. Cada vez que cerraba los ojos por un instante, imaginaba a Sarocha despertando, preparando el desayuno, trabajando en su computadora. Una sonrisa se le escapaba mientras pensaba en la intensidad y la pasión que Sarocha ponía en todo lo que hacía. Podía casi sentir cómo la luz del sol caía sobre el rostro de Sarocha, cómo sus manos gesticulaban al explicar un detalle, cómo su entusiasmo llenaba cada rincón. Esa imagen la acompañaba durante todo el día, como un hilo invisible que las conectaba. Durante un breve receso, Rebeca tomó su teléfono y sin pensarlo demasiado envió un mensaje cariñoso a Sarocha. Un emoji sonriente acompañado de unas palabras simples pero cargadas de afecto. Espero que todo vaya increíble. Te extraño. Minutos después, la respuesta llegó, rápida y dulce, con un corazón y un pequeño comentario. Yo también te extraño y cada rincón que vemos me hace pensar en ti. El intercambio, breve pero íntimo, hizo que el corazón de Rebeca se acelerara. La sensación de cercanía, aunque solo fueran palabras a través de una pantalla, le daba un calor especial. Se recostó en su escritorio por un momento, imaginando la sonrisa de Sarocha y su entusiasmo al hablar de cualquier tema que le gustaba. Ese pequeño contacto reforzó la conexión, manteniendo viva la chispa de complicidad que las unía. Cada mensaje, cada palabra, era un recordatorio de que, aunque separadas físicamente, sus vidas seguían entrelazadas. Mientras tanto, en Koh Samui, Sarocha y su abuela seguían con el recorrido y los ajustes de la propiedad. El equipo de construcción había realizado su inspección y, tras evaluar la estructura y las necesidades, determinaron que en aproximadamente un mes podrían tener lista la instalación para el café y la escuela de baile y artes. Cada plano revisado, cada medida tomada, cada detalle considerado acercaba más a Sarocha al momento en que podría mostrarle a Rebeca el proyecto terminado. La emoción la llenaba, pero también había un hilo de ansiedad. Quería que todo fuera perfecto, un regalo tangible de amor y dedicación. Además de supervisar la propiedad, Sarocha comenzó a buscar departamentos cercanos al proyecto. Cada opción que revisaba, cada plano y foto que veía, la hacía pensar en lo que más le gustaría a Rebeca. La cercanía al mar, la luminosidad de los espacios, la calidez y el confort. Su abuela la acompañaba en todo momento, feliz de verla tan motivada y plena, comentando cada hallazgo con entusiasmo y compartiendo ideas sobre cómo adaptar los espacios a sus necesidades y a las de Rebeca. Sus risas se mezclaban con los sonidos del mar, y la complicidad entre ellas crecía mientras planeaban cada detalle. «Mira dijo Sarocha, mostrando una publicación a su abuela. Tiene ventanales enormes y una terraza con vista al mar. Creo que a Rebeca le encantaría poder sentarse aquí a leer». «Es perfecto», respondió su abuela, abrazándola ligeramente. «Me encanta verte así.
tan feliz y llena de ilusión. Esto es amor y proyecto en uno. Cada departamento visitado, cada decisión tomada, llevaba implícita la visión de un futuro compartido. Sarocha imaginaba cómo sería despertar cada mañana junto a Rebecca, disfrutar de la brisa marina, preparar el desayuno juntas y luego regresar al hogar después de trabajar en la propiedad. Esa anticipación la llenaba de alegría y al mismo tiempo aumentaba la emoción por la sorpresa que estaba preparando. Cada detalle seleccionado, cada mueble y cada rincón pensado, era un hilo de cariño que conectaba sus vidas aún antes de que Rebecca pudiera verlo. Por la noche, Rebecca regresó a su apartamento, cansada pero satisfecha por un día completo con las niñas. Se acomodó en el sofá, rodeada por la quietud de la ciudad, y volvió a tomar el teléfono. La conversación con Sarocha se volvió más cálida. Compartieron risas, pequeñas confidencias y planes para cuando se reencontraran. La intimidad de sus palabras mantenía vivo el vínculo a pesar de la distancia física. Cada mensaje era un recordatorio de que la otra estaba pensando en ella, y eso llenaba de calor su corazón. «Estoy deseando verte», susurró Rebecca, «y saber cómo va todo. Aunque no me digas nada de lo que estás haciendo». «Paciencia», respondió Sarocha con un guiño invisible. «Cada detalle que veras y tocaras está pensado para ti, para nosotras». Rebecca sonrió, dejando que el teléfono descansara entre sus manos. La seguridad, el cariño y la anticipación se mezclaban en un sentimiento cálido que la acompañaría hasta que Sarocha regresara. La noche avanzó tranquila. Rebecca se quedó dormida abrazando el teléfono por un momento, soñando con el abrazo de Sarocha y la alegría de que pronto la tendría entre sus brazos. A la distancia, Sarocha cerró los ojos con una sonrisa, viendo en la mente cada espacio terminado, cada detalle listo, y pensando en la cara de Rebecca cuando lo descubriera. El amor, el cuidado y la anticipación se entrelazaban, construyendo no solo un proyecto, sino una vida compartida que cada día se sentía más real y tangible. Sarocha dejó que el silencio de la noche la envolviera por un momento, imaginando cómo cada rincón reflejaría a Rebecca. Su personalidad, su ternura, su energía. Cada medida tomada, cada decisión de diseño, era también un mensaje de amor. Y mientras respiraba profundamente, sonriendo ante la imagen de Rebecca sorprendida y feliz, comprendió que todo el esfuerzo, la distancia y la espera valdrían la pena. La ilusión, la planificación y la pasión se mezclaban, creando un futuro que ninguna de las dos olvidaría. Capítulo 49. Una semana más. El sol de la mañana caía con fuerza sobre Koh Samui, tiñendo de dorado los muros recién lijados y las estructuras de madera. La brisa marina traía consigo el olor salado del océano mezclado con el de la pintura y la madera recién cortada, creando un aroma que para Sarocha no era solo señal de trabajo, sino de esperanza. El sonido de martillos y sierras se entremezclaba con el canto lejano de las aves, dando la sensación de que todo el lugar estaba despertando a una nueva vida. Los camiones de materiales habían llegado temprano. Las tablas se apilaban ordenadamente en un costado, mientras los obreros descargaban vigas, bolsas de cemento y herramientas. Sobre la mesa improvisada en la terraza, Sarocha desplegó los planos una vez más, repasando con su dedo cada sección marcada, cada espacio que pronto tendría forma. «Es un buen comienzo», comentó su abuela, de pie a su lado, con el cabello plateado recogido en un moño elegante y el rostro iluminado por una sonrisa satisfecha. «Si seguimos a este ritmo, pronto podrás traer a Rebecca a verlo». Sarocha asintió, aunque su expresión era pensativa. Observó cómo los trabajadores comenzaban a derribar el primer muro interior, y en su interior supo que 3 días no serían suficientes. Todavía faltaba tanto por hacer, y su corazón le pedía dejar todo lo más listo posible antes de llevar a Rebecca. No quería que ella viera un lugar incompleto, frío y vacío. Quería que pudiera imaginarlo terminado, sentirlo como un hogar. Por la tarde, tras una larga reunión con el arquitecto en la que revisaron plazos, costos y modificaciones, Sarocha tomó la decisión que venía rondando en su mente desde hacía horas. «Extenderé mi estadía una semana más», anunció con firmeza mirando a su abuela. «Quiero dejar todo en marcha y avanzar lo más posible antes de volver».
No quiero que Rebeca vea solo un esqueleto de obra. Quiero que pueda emocionarse al imaginarlo terminado. Su abuela la observó en silencio un segundo, evaluando la determinación en sus ojos, y finalmente sonrió con aprobación. Sabía que dirías eso. Estás haciendo algo hermoso, Sarocha. Y cuando Rebeca lo vea, entenderá por qué valió la pena la espera. Esa noche, cuando Sarocha llamó a Rebeca para contarle su decisión, la reacción fue inmediata. Una semana más, repitió Rebeca, con la voz cargada de sorpresa y un dejo de tristeza. Estaba sentada en la cama de su departamento, las piernas recogidas contra el pecho, abrazando la almohada como si quisiera que fuera Sarocha. Sarocha, ya han pasado 5 días. Te extraño demasiado. Sarocha apretó el teléfono contra su oído, cerrando los ojos. Podía imaginar perfectamente la expresión de Rebeca. El ceño fruncido, los labios en una mueca de descontento, esa mezcla de ternura y frustración que la hacía tan humana y tan suya. Yo también te extraño, Becca respondió en voz baja, esforzándose por sonar calmada. Pero necesito supervisar algunas cosas antes de volver a casa. Te prometo que valdrá la pena. Hubo un silencio largo, en el que ambas escucharon la respiración de la otra. Rebeca mordió su labio inferior, luchando contra la punzada de frustración que sentía. Está bien, admitió al fin con un suspiro resignado. Solo me cuesta no tenerte aquí. La casa se siente tan vacía sin ti. Las palabras de Rebeca fueron como un golpe suave en el pecho de Sarocha. Su garganta se apretó. Prometo que valdrá la pena, susurró con una dulzura que hizo que el corazón de Rebeca se acelerara. Cada día que paso aquí pienso en ti todo el tiempo. Ese tono tan sincero logró arrancarle una sonrisa a Rebeca, aunque sus ojos todavía brillaban con melancolía. Los días siguientes en Koh Samui fueron intensos. Las obras avanzaban con un ritmo vibrante. Las paredes viejas caían, dejando ver espacios amplios y llenos de luz. Se instalaron las primeras estructuras de madera, las terrazas comenzaron a definirse, y el eco de los pasos resonaba distinto, como si el lugar respirara con una energía nueva. Sarocha no dejaba pasar un solo detalle. Caminaba entre los trabajadores, preguntaba por los materiales, tomaba notas en su libreta y fotografías que luego miraba en silencio antes de dormir. Las guardaba como un tesoro. Cada imagen era una pieza del regalo que pronto compartiría con Rebeca. Creo que estas mesas son perfectas para el café, dijo un día, señalando unas piezas de madera clara de diseño minimalista. Son cálidas, pero modernas. Su abuela, sentada en un banco improvisado, asintió con una sonrisa. Le encantaba verla así, tan enfocada, tan ilusionada. Cada decisión parecía acercarla más a ese futuro que estaba creando con sus propias manos. Estás construyendo algo más que un café, comentó su abuela. Estás construyendo un hogar. Sarocha sonrió, mordiéndose el labio y pensó en Rebeca. Y finalmente dijo, y todo gracias a ti, y la abrazó fuerte. En la ciudad la vida de Rebeca continuaba, pero la ausencia de Sarocha se hacía notar en cada rincón. Sus clases con las niñas eran su refugio. Sus risas, los pequeños logros, le ayudaban a mantener el ánimo. Pero cuando regresaba al departamento, el silencio era más pesado de lo habitual. Las videollamadas con Sarocha se habían vuelto su momento favorito del día, aunque también el más difícil. Rebeca adoraba ver su cara iluminada por el sol, pero eso solo intensificaba el deseo de tenerla cerca. Una noche, después de una llamada especialmente breve en la que Sarocha solo le mostró el atardecer y la playa detrás de ella sin revelar el lugar exacto, Rebeca dejó caer el teléfono sobre el sofá y se cubrió el rostro con las manos. No me gusta esta parte, no saber dónde estás y qué estás haciendo exactamente, murmuró con un hilo de voz. Pero supongo que puedo esperar. Aún así, empezó a marcar los días en el calendario, tachando uno a uno con un marcador rojo. Cada día que pasaba era un paso más cerca de volver a abrazarla, pero también un recordatorio de cuánto la extrañaba. Esa misma noche en Koh Samui, el lugar estaba en silencio. Las lámparas temporales iluminaban los pasillos y las terrazas. Sarocha se quedó de pie en medio del espacio principal, respirando el aire cargado de polvo y sal, y sonrió. Podía sentir que cada tabla de madera, cada pared recién pintada,
Estaba impregnada de su amor por Rebeca. «Va a ser perfecto», dijo en voz baja. «Y cuando lo veas se le va a iluminar la cara». Su abuela, que había salido a verla, se acercó y la abrazó suavemente por los hombros. «La espera valdrá la pena, querida», dijo con ternura. «Estás creando algo que las unirá para siempre». Y en ese instante, Sarocha lo creyó con todo su corazón. Capítulo 50. Reencuentro y promesa. Habían pasado 12 días desde que Sarocha se había marchado. 12 días que se habían sentido como un pequeño desierto para Rebeca, una espera que parecía alargarse con cada amanecer. Sus clases seguían su curso, y la rutina la mantenía ocupada, pero en los espacios de silencio cuando las niñas se marchaban, cuando apagaba las luces de la sala, cuando regresaba a su departamento, la ausencia de Sarocha se volvía punzante, casi física. Las llamadas y mensajes diarios habían mantenido vivo el vínculo, pero nada reemplazaba la sensación de tenerla cerca, de oler su perfume en la almohada, de sentir su calor en la cama. Para Sarocha, en cambio, aquellos 12 días habían sido un torbellino de movimiento. Desde el amanecer hasta la caída del sol había recorrido la propiedad, discutido detalles con arquitectos, elegido maderas, colores y texturas. Cada decisión la tomaba pensando en Rebeca. Si le gustaría esa luz en las ventanas, si ese rincón sería el sitio perfecto para que ella se sentara a leer, si el aroma de la madera nueva le parecería tan acogedor como a ella. El encargado de la obra le había prometido que para el fin de semana siguiente todo estaría lo bastante presentable como para imaginarlo terminado. Será perfecto, pensaba mientras revisaba por última vez los planos y fotografías antes de tomar el vuelo de regreso. Cuando Beca lo vea, entenderá por qué valió la pena la espera. Además, había logrado rentar un departamento frente a la playa, uno con ventanales abiertos al mar, luminoso y acogedor. Lo había elegido no solo por su ubicación, sino porque sabía que a Rebeca le encantaría, y quería que ella lo decorara con sus propias manos, que eligiera cada cortina, cada planta y cada cuadro. Quería que se convirtiera en un hogar que llevara la huella de ambas. El avión aterrizó en Bangkok a media tarde. Rebeca, que había terminado sus clases antes de lo habitual, decidió ir al aeropuerto sin avisar. El trayecto fue un cúmulo de nervios y expectativas. Su corazón parecía latirle más fuerte a medida que se acercaba al lugar. La sala de llegadas estaba llena, pero nada importaba. Sus ojos buscaban entre la multitud hasta que la vio. Sarocha, con el cabello un poco desordenado, arrastrando su maleta, con esa mezcla de cansancio y satisfacción que traía siempre que lograba cumplir algo importante. El corazón de Rebeca dio un vuelco. «Sarocha», exclamó sin importar que varias personas se giraran a mirarla. Sarocha levantó la vista, la vio, y su rostro se iluminó de inmediato. No caminó. Corrió los últimos pasos hasta alcanzarla y envolverla en un abrazo apretado, uno de esos que borran la distancia acumulada. «Beca», susurró respirando su aroma. «Te extrañé tanto». Rebeca sintió el calor, el olor familiar de su piel, y el nudo en el pecho que la había acompañado por casi 2 semanas se deshizo al instante. «Te extrañé tanto que dolía», respondió con la voz quebrada. La abuela las observaba desde unos pasos atrás, sonriendo con ternura. Le encantaba ver a su nieta tan feliz, tan viva, tan enamorada. Después de dejar a la abuela en su departamento, el auto las llevó directo a su pequeño refugio. La ciudad parecía distinta esa noche, como si las luces fueran más cálidas, como si todo se alineara para celebrar su reencuentro. Rebeca apenas cerró la puerta del departamento, comenzó con sus preguntas. «Bueno, ya es hora de que hables. ¿Qué estuviste haciendo?», preguntó con los brazos cruzados, aunque la sonrisa que se le escapaba le restaba dureza. «Llevas días guardando secretos y no me parece justo». Sarocha la miró con paciencia, pero con un brillo travieso en los ojos. «No todavía», dijo con calma. «Quiero que lo veas con tus propios ojos». En serio, frunció el ceño. «Me haces esperar casi 2 semanas, y ahora también tengo que quedarme con la intriga». Su tono era una mezcla de enojo y desilusión. No quería discutir, pero había algo en su mirada que pedía ser parte de aquello que Sarocha había estado viviendo. Sarocha se acercó despacio y le tomó la barbilla con delicadeza.
Solo una semana más, Becca dijo en un susurro. Prometo que te voy a llevar y entonces todo tendrá sentido. Rebeca iba a replicar, pero Sarocha no le dio oportunidad. La besó, primero con dulzura, luego con una urgencia que le hizo olvidar el mal humor. Fue un beso que decía lo siento, que pedía paciencia, que suplicaba comprensión. Déjame mostrarte cuánto te extrañé, murmuró contra sus labios, y su voz era un hilo de emoción. El enfado se fue diluyendo poco a poco. La tensión de la espera se transformó en algo más físico, más urgente. Las manos de Sarocha recorrieron la espalda de Rebeca, y ésta respondió aferrándose a su camisa, como si no quisiera soltarla jamás. Los besos se volvieron más profundos, más desesperados. El camino hasta la cama fue torpe y lleno de risas entrecortadas, de murmullos y de caricias que buscaban recuperar el tiempo perdido. No era solo deseo, era la necesidad de volver a sentirse, de volver a habitar el mismo espacio, de decir con el cuerpo lo que las palabras no alcanzaban. Te amo, jadeó Rebeca, con las mejillas enrojecidas y el corazón acelerado. Y yo a ti, respondió Sarocha con los ojos brillantes. No hay un solo día en el que no te elija. La habitación quedó en silencio después, solo interrumpido por sus respiraciones agitadas. Se quedaron abrazadas, sintiendo el latido de la otra, con el sudor en la piel y una paz que hacía días no experimentaban. Fuera, la ciudad seguía viva, pero para ellas no existía nada más. Entonces, ¿la próxima semana?, preguntó Rebeca, con voz somnolienta, recostada sobre el pecho de Sarocha. La próxima semana, confirmó Sarocha, besándole la frente y acariciando su cabello. Ambas sonrieron con los ojos cerrados. La promesa de lo que vendría llenaba el aire de algo parecido a magia. En ese instante no importaba la espera. Importaba que estaban juntas otra vez, que el futuro se estaba construyendo paso a paso, y que pronto, muy pronto, Rebeca vería con sus propios ojos el sueño que Sarocha había estado levantando para las dos. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.